Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Estamos aquí en Horror Sapiens. Por fin, después de unos cuantos filtros y un bomberazo de último momento que no pude evitar y no pude estar por acá el martes, pero hoy tenemos un programa más que tiene que ver con asesinos y toda esta parte de horror, en particular dos figuras, la figura de Barba Azul y la figura de Gilles de Rais, que, híjole, los dos son bastante terribles y uno está relacionado con el otro. ¿En qué sentido? Bueno, vámonos a empezar con Barba Azul. Barba Azul es un cuento que ya tiene la forma que conocemos nosotros de Charles Perrault, que se trata de un hombre que tiene una barba tan negra que azulea la luz del sol, que llega a una ciudad, se hace de una noviecita, la novia pues se quiere casar con él porque él tiene mucho dinero, la lleva a su casa, que es una mansión de 700 habitaciones, y le da las llaves de la casa y le dice a la niña que puede entrar en todas las habitaciones, salvo en la habitación que está al fondo del pasillo. Pero le da las llaves de todas. Le dice que se va a ir de viaje y que va a volver, pero que confía en ella y demás. Entonces la chava pues empieza a explorar las habitaciones y llega a la última habitación y dice, no, pues me dijo mi esposo que no, entonces pues no voy a entrar. Vuelve el esposo, todo en orden, pasan los días, las semanas, le dice que extraña a su familia, le pide que venga a su familia va, se va él otra vez de viaje y la familia dice, ay, y las habitaciones y todo, no, sí, me dio un llavero de varias habitaciones que tengo que abrir y otras que no. Ay, ¿y qué hay en los cuartos? ¿No? Entonces empiezan a explorar y cuando llega el último dice, no, mi esposo me dijo que no, y no lo voy a hacer. Y su familia, y no seas tonta, en todas las habitaciones hay riquezas, en esta seguro hay algo deslumbrante. No, pues mi esposo me dijo que no y quiere ser fiel hasta que Jack se va a su familia. Decide abrir la última habitación y en el momento en el que gira la llave y saca la llave, se da cuenta de que la sangre, de que hay sangre, perdón, que está permeando la llave, que la llave está pintada de rojo. Abre la puerta y ve cuerpos de mujeres colgados como reses, ¿no? Y todas con una sortija de compromiso igual a la de ella. Se friquea la chava, cierra la puerta, trata de limpiar la llave no se limpia con nada, vuelve el esposo, le pide las llaves, ella saca la llave sucia y el esposo dice, ¿dónde está la llave de la habitación otra? No, no, lo que pasa pues como me has traicionado, entonces correrás el mismo destino de las mujeres que me traicionan. Y pues ya sabemos que va a ser la próxima adquisición de esa habitación. Esta leyenda de Barba Azul y la confianza de las esposas y demás fue utilizada de mil maneras en el mundo didáctico moralizante de cómo la esposa debe de obedecer en todo al hombre o recibirá un castigo brutal. Que la neta, desobedecer en una cosa tan trivial como abrir una puerta conlleve a la muerte de la chava, pues estamos de acuerdo que es algo que no debería de ser. Campanita Belicosa, ¿cómo estás? No sé si ya nos escuchas, Campanita Belicosa. Esperemos que sí. Doctor Cobalt, ¿cómo estás? ¿Cómo están los dos? Salud. Mm. Y sigo con la historia de Barba Azul. Entonces, este relato de la matanza de las mujeres y de tener una cámara de horrores dentro de un castillo o de una mansión, va a ser una de las múltiples leyendas que se desprenden de la figura de un personaje muy particular que se llama Gilles de Rais. Y permítanme
presentarles al caballero, Gilles de Rais, que, híjole, es una figura histórica interesantísima, tanto que los franceses les siguen dando vueltas de si es culpable o es inocente o qué pasa con él. En la película de Luc Besson, de Juana de Arco, el papel de Gilles de Rais lo hace Vincent Cassel. Digo, por si son fans del actor, que es un gran actor. Si pueden ver Doberman, no se pierdan Doberman. Qué película totototota. Nada que ver con Gilles de Rais, pero que también tiene de protagonista, o bueno, en el caso de la de Juana de Arco es coprotagónico. La protagónica, pues es obviamente Mila Jovovich, que es la esposa del patrón, pero vale mucho la pena. Y la figura de Gilles de Rais, ahí les va. Gilles de Montmorency-Laval nace en 1404. Su papá, Guy de Rais, y decidió casarse con la hija de su peor enemigo, Jeanne de Craon, quien pensó, al igual que Guy, que al casarse las dos familias iban a dejar sus enemistades, los dos con unas fortunas brutales. Entonces, una buena manera de pues, mantener el poder, la fortuna y todo lo que se tenía, pues era a través de los matrimonios. Los chavos pues, se encontraban agradables el uno al otro. Todo parecía ir bien. Van a tener dos hijos. Va a estar Gilles, que es el mayor. Va a estar René, que es su hermano menor. Y todo parece transcurrir muy bien hasta que tiene Gilles más o menos como 10 años, que ocurren una serie de acontecimientos, mueren sus padres y quedan al cuidado del abuelo, o sea, el papá de su mamá, el señor Jean de Craon, que era terrible el señor. Don Juanito Craon era horrible, era uno de estos nobles déspotas crueles que todo lo que estaba a su alrededor le pertenecía, desde el cachito de tierra hasta la vaca, hasta la persona, hasta lo que fuera. Todo era suyo y lo usaba a su placer. Si alguien se oponía, daba castigos ejemplares. Era un hombre extraordinariamente cruel. Y odiaba a los niños porque cada que los veía, en vez de ver los retoños de su hija fallecida, pues veía la semilla corruptora de Guy de Rais, ¿no? De ese hombre horrible, imperdonable, y les hizo unas cosas espeluznantes a los niños mientras crecían. Los hizo hacer cosas espeluznantes para que aprendieran a mandar y aprendieran el poder y aprendieran todo. Y pues los dos chamacos se volvieron unos juniors absolutamente despreciables y despiadados. Está la guerra de los 100 años y Gilles decide ir a pelear a la guerra. Se mete en la guerra, empieza a subir de rango de una manera tremenda. Él entra como adolescente y de hecho antes de los 25 años lo nombran mariscal, o sea, tenía una hazaña para castigar a los enemigos, para hacer que se respetaran las leyes y todo lo que él decidía que tenía que estar eh, en cuestión. Bueno, pues por ahí iba este hombre y le dan muchísimo poder, no solamente por el dinero, sino por esta visión increíble que tenía para vencer a los enemigos en batalla y sobre todo para sacarles información a los enemigos. En medio de todo este relajo de la guerra, conoce a Juana de Arco y se queda, wow, o sea, esta chava es todo lo que yo no soy, todo lo que a mí me gustaría ser. Esta chava es increíble, yo quiero ser como ella, cómo te apoyo, y hacen toda una campaña que finalmente le va a dar la victoria a Francia en medio de todas las alucinaciones que tenía ella. Pues, logran el cometido, le dan 10,000 soldados reales a Gil, para que se haga cargo de los regimientos. Triunfan, y una vez que triunfa Francia y que todo está bien, de repente algunos enemigos
deciden, sobre todo que tienen que ver con la iglesia, deciden que Juana de Arco, que no, que esa chava es hereje, que cómo es posible que ande de marimacha, peleando entre los hombres con ese corte de pelo, que ella debió haber estado rezando en la capilla del palacio en vez de estar directamente vinculada con la batalla y los ejércitos y demás. Le hacen un interrogatorio absolutamente cruel, tendencioso, o sea, de manera que dijera lo que dijera la chava, se condenaba, o sea, ponían palabras en su boca. Juana obviamente pierde y su castigo es pues morir en la hoguera, ¿no? Van a quemarla viva. Cuando se entera Gilles de Rais que van a hacer eso, él mueve todas sus influencias, da dinero, compra jueces, hace todo lo que se le ocurre para salvar a su amiga y a su protegida, porque pues, hasta cierto punto Juana de Arco era protegida de él económicamente hablando, pero no hay nada que pueda hacer. Queman a Juana y Gilles de Rais entra en una depresión espeluznante en la cual empieza a buscar maneras de vengarse de sus enemigos, ¿no? Y de lo que le hicieron. Porque realmente el haberla matado, esto de herejía, fue un acto más político que cualquier cosa. Y pues obviamente el señor de Re no perdona tan fácil a los enemigos de sus amigos. Aquí hay dos historias. Vamos a empezar con la que le dio el nombre del peor hombre de la historia, el peor pedófilo de la historia, que es la historia número 1 de Gilles de Rais. En esta historia, lo que sucede es lo siguiente. Termina la guerra, matan a Juana, él se refugia en su castillo con otros nobles también terriblemente locos y enfermos y corruptos y demás, y se dedican a secuestrar niños. Los secuestran, los compran, los engañan, les dan la vuelta para que los niños vayan a trabajar ahí a donde Rais, o según él se iba moviendo con su séquito, iban desapareciendo niños. Se supone que desaparecieron entre 80 y 200 niños, no se tiene muy claro. Y todos los niños desaparecidos se los van a achacar a Gilles de Rais, por supuesto. Amos que vendían a sus mozos, papás que pues, mandaban al niño al palacio para que por lo menos comiera una vez al día, todo este tipo de situaciones, y los niños desaparecen. De repente alguien se da cuenta de esto, mágicamente empiezan a investigar a Gilles de Rais y empiezan a interrogar a los criados con unas torturas donde arrancarles las uñas era lo más light que les hacía, unas torturas tremendas, y empiezan a decir que Gilles de Rais traía a los niños, los vestía muy elegantes, los ponía a cenar con él y los otros comensales aristócratas que tenía ahí, luego pasaban a la habitación de los terrores, donde le hacían todo tipo de cosas a los niños, desde ridiculizarlos, tortura psicológica, violencia desde cachetadas hasta sodomizarlos, romperles el cuerpo, mutilarlos, desollarlos vivos, en fin, cortarles la cabeza, una serie de cosas y que según luego pues ya que estaban ahí los niños descuartizados, Gilles de Rais principalmente, los otros nobles no porque siempre estaban enmascarados mágicamente, Gilles de Rais seguía con este apetito voraz sexual y haciendo todo tipo de cosas espeluznantes con los cadáveres. Muchas de estas historias uno las ve y dice, esto me suena mucho a los 120 días del Marqués de Sade. El Marqués de Sade vive prácticamente 300 años después de Gilles de Rais. No se sabe si el Marqués toma de todas estas leyendas, de todo lo que se supone que hubo en el juicio, porque se anota todo el juicio de Gilles de Rais, de qué había hecho, etcétera.
y de ahí toma algunas ideas. Si ustedes no conocen el texto de los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade, permítanme decirles que es espeluznante el texto. No es literatura, es pornografía, es un documento muy interesante acerca de la perversión humana, pero no crean que es así algo vigorizante, así que leen y se van a poner cariñosos. No, 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 no. Bueno, espero que no se pongan cariñosos con eso. Hicieron una película, me parece que es de Pasolini, que se llama Saló, que es lo mismo que pasa en los 120 días, pero puesto durante la Segunda Guerra Mundial en un castillo donde tienen secuestrados muchachitos y muchachitas judíos y empiezan a hacerles una serie de, pues todo lo que hacen en el libro de los 120 días, que es más o menos lo que les acabo de comentar, que se le va a achacar a Gilles de Rais. Y eh, estos excesos, pues eran por supuesto espeluznantes. Decían también que Gilles de Rais tenía pactos con el demonio, que hacía todo tipo de conjuros, sacrificaba vidas, se bañaba en sangre de gallos negros, o sea, una cantidad de fantasía ahí alrededor de todo lo que se suponía que hacía Gilles de Rais, ¿no? Que se había pasado al lado oscuro porque ya no creía en la iglesia, y que también, pues sí es cierto, porque después de lo que le hicieron a la pobre de Juana, pues sí, Gilles de Rais dijo, ¿sabe qué, iglesia? O sea, está bueno nuestro negocio, pero se pasaron con mi amiga. Iba por ahí. Vamos a saludar por acá. Ali Sidra, ¿cómo estás? Another TV viewer, gracias por volver. Campanita Belicosa, Cobalt, Jody Moon, hola y Nintendo Switchy. Bienvenidos todos. Y estamos aquí hablando acerca de Gilles de Rais, eh, este personaje tremendísimo. Esa es la primera historia que tiene que ver con toda esta parte del mal, pero la obra va a fascinar a muchísimos escritores después de Perrault, que va a ser esta historia de Barba Azul. Va a haber, bueno, este que está de cercas, ¿no? El castillo de Barba Azul, que es más o menos la misma historia. Hay otro ay, siempre se me va el nombre de esta escritora francesa, que también se llama El Castillo de Barba Azul, el libro, que son los diálogos de cómo la chava quiere, o sea, cuando se da cuenta de que la van a matar, cómo le empieza a dar la vuelta al Barba Azul para que no la ejecute. Y va a haber también, muy interesantemente, ilustraciones, muchas ilustraciones de esta obra, la chava rogando por su vida, el Barba Azul vestido de rojo porque era la encarnación de la sangre y demás. Y va a haber una ópera por ahí de Bela Bartok, que es el apuesto caballero que estamos viendo ahorita en esa imagen, que decide hacer la obra de Barba Azul con música húngara y todo el mundo le decía, o sea, mi chavo, vas mal, ¿cómo vas a hacer una ópera? ¿Cómo ese tema? ¿Cómo música húngara? Etcétera. Es interesante el trabajo y hace cosas muy eh, novedosas en cuanto a las puestas en escena, porque es una ópera en la que solamente hay dos voces. La voz de Barba Azul, barítono, y la voz de Judith, que va a ser la esposa, y según van hablando y van pasando a las habitaciones, ahora sí que en el fondo se van desvelando los contenidos de las diferentes habitaciones de la historia y de cómo ella pues consigue que él crea en ella, que le dé las llaves de las puertas, todos los misterios que hay detrás de cada una. Tengo anotado de la obra de Bartok que hay detrás de cada una de las puertas. Detrás de la primera hay una cámara de tortura
que pues, va a simbolizar, según dicen los eruditos, los tormentos de Barba Azul que están encerrados en esa cámara, ¿no? Es una obra interesante para checarla desde el punto psicológico. En la segunda puerta, pues van a ver armas que representan cómo lucha con la vida cotidianamente el hombre. En el tercero hay un tesoro, pero todas las joyas están nadando en sangre, que tiene que ver con que una persona no puede lograr nada grande en este mundo sin hacer daño, ¿no? O sea, que todo el dinero, cuando es mucho, va bañado de sangre. Luego, en la cuarta puerta, Judith va a ver un jardín muy bonito, etcétera, pero cuando se acerca al jardín, en vez de que las plantas salgan de tierra, las plantas salen de sangre. Luego, en la quinta, va a haber un paisaje con una luz cegadora. Y ya que se aclimatan los ojos, pues empiezan a ver sombras que van a estar teñidas de sangre. En la sexta puerta hay un lago de plata, que son todas las lágrimas, que son los dolores de una vida. Y les queda ahí la séptima puerta, que pues ya no les digo qué va a pasar con la séptima puerta. Ya se imaginan qué pasa en la séptima puerta. Ok. Prácticamente es todo el análisis del personaje. Ahora vamos con la segunda parte de esta historia de Barba Azul, que tiene un detalle bien interesante. Según decidieron los franceses, es que esto es muy extraño, a finales del siglo XX, de hecho en 1992, deciden revisar el acta de todo lo de Barba Azul porque habían muchos misterios y se pone un equipo bien choncho de abogados expertos de la iglesia, en la Inquisición, en todo. Se ponen a ver las actas del juicio de Barba Azul y dicen, oye, pues esto está firmado y confesado por Gilles de Rais, que hizo todas estas atrocidades y no lo torturaron. Entonces debió haber sido cierto. Y siempre va a haber un Contreras que va a decir, ah, o sea, ¿ustedes creen que este cuate va a permitir que gente inferior a él lo torture? O sea, si lo agarran en la guerra y lo torturan, no tiene bronca. Pero que lo anden enjuiciando por algo que se supone que hizo. Pues antes de que lo torture alguien inferior, él confesaría por simple orgullo, ¿no? Independientemente de que pudiera o no aguantar la tortura. A ver, era un mariscal, o sea, Gilles de Rais hubiera podido con la tortura, ¿estamos de acuerdo? Pero es que él dijo que le hizo esto a estos niños, dijo cómo se llamaban y que luego quemaban los cuerpos de los niños y que de repente desaparecían demasiado eficientemente los cuerpos de los niños, así como si se los hubieran dado de comer a la gente o cosas así. Y dice, no, 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 no. A ver, vamos a examinar bien. Y el que estaba al cargo del juicio de Gilles de Rais era el obispo Jean de Malestroit, que era el obispo de Nantes. Y empiezan a ver todo lo que hay detrás y todas las pruebas eran circunstanciales. O sea, no había cadáver alguno que pudiera decir, hombre, algún niño moriría en la propiedad de Gilles de Rais. O sea, obvio sí. O sea, era el medievo, por Dios. O sea, ¿cuánto podía durar la gente? Pero todas las pruebas eran circunstanciales. Todas las confesiones de todos los criados fueron obtenidas bajo tortura. Gilles de Rais, de hecho, primero preguntó qué habían confesado sus criados y luego, ah, sí, ya noté ahí también que, no sé, empezó a esponjar más la historia con un cinismo y una hazaña. Yo creo que Gilles de Rais no pensó que sí se lo iban a ejecutar, pensó que como noble se iba a salvar de todo esto.
Digo que no fuera una blanca palomita, o sea, alguna cosa así ha de haber hecho ese hombre como cualquier noble de esta época, ¿no? Recordemos el caso de Elizabeth Bathory, pero ella desaparece 620 chamacas, este, un siglo después de que vive Gilles de Rais, y la suspende arriba de su tina y hace que se desangren para bañarse en sangre de virgen y permanecer joven y bella para siempre. Entonces, de que los nobles hacían todo tipo de jaladas, sí las hacían. Pero aquí lo que llama mucho la atención de los juristas más contemporáneos a nosotros es que si era encontrado culpable Gilles de Rais, ojo con esto, todas las propiedades, o sea, tenía más dinero que Carlos VII, que era el rey, o sea, pensemos, todas sus propiedades, todo su oro, todos sus animales, las joyas, los títulos, todo, absolutamente todo, iba a pasar al obispo Jean de Melstroi. Eh, entonces, pues sí le echaron muchas ganas, con un, con un tesoro tan impresionante enfrente, pues sí le echaron muchas ganas y, y no hubo manera de comprobar si sí había hecho Gilles de Rais todas esas cosas terribles que dijo que, bueno, que decían que él había hecho o no. Hay una biografía de Gilbert Proutot, les voy a escribir el nombre acá en el chat. Ahí está Gilbert Proutot, en la que cuenta toda esta parte de lo que se decía que había hecho, luego cómo se fue probando que era circunstancial y, y qué va a pasar, ¿no? Entonces él investiga y da muy buenas pruebas, de hecho él obviamente fue el que organizó el evento, argumentó que el duque de Bretaña y el obispo habían estado confabulando para ejecutar a Gilles de Rey y quedarse con todo, que fue lo que pasó. Entonces, se dan cuenta de que se le acusa de brujería, porque no, más que acusarlo por la muerte de los niños, lo acusan por brujería, que es algo bastante interesante. Y el motivo pues era un motivo político, era un motivo económico, querían quitarlo de en medio porque aparte él, les digo, no había dejado de fregar a todos los que se habían encargado de que Juana pereciera de una manera tan terrible, Juana de Arco, y lo declararon inocente de todos los cargos y le pidieron al presidente de entonces, que era François Mitterrand, que restaurara la verdad histórica, ¿no? De que Gilles de Rey no había sido ese monstruo, que había sido un héroe de batalla, que había sido un gran soldado, este, sobre todo por todo el servicio, porque si no hubiera sido por Juan y por él, pues los franceses hubieran perdido, claramente y de una manera mucho peor. Hay algunas citas interesantes que tienen que ver con lo de Gilles de Rais. Y tengo aquí una que dice, Gilles de Rais le habló abierta y voluntariamente a todos los presentes y confesó que debido al ardor y placer de satisfacer sus deseos carnales, había tomado a un gran número de niños. A veces los había sometido a varios tipos de tortura. Cometió el vicio sodomítico con ellos cuando estaban agonizando y sentía placer besando a los niños que ya habían fallecido, juzgando cuál de ellos permanecía aún más hermoso. Después hacía que sus sirvientes tomaran los cuerpos, los quemaran, hasta reducir todo completamente a cenizas. Pues así es como dice el juicio. A él también lo queman, pero como él era noble, primero lo ahorcan y luego lo queman. Juana no era noble, entonces ella directo la queman. A él lo ahorcan y lo queman. A sus pobres,
criados sí les va fatal. Y antes de su ejecución en 1440 tenía 36 años, Gilles de Rais, cuando lo matan, dice: yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Y con eso lo cuelgan, lo queman, nos quedamos sin Gilles de Rais y el varón y el obispo se reparten todo el botín. Y, tremenda la historia de Gilles de Rais. Muy bien, por acá. No sé si alguien tenga por ahí algún comentario acerca de este interesante caballero. Pues sin más por el momento, nos despedimos entonces aquí en Horror Sapiens, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia, mandándole muchas buenas vibras y mucha suerte a Sandra Becerril, que está ahorita en la Comic Con de San Diego, representando el horror mexicano en una mesa redonda. Ya que te lleven al Comic Con, neta, Sandra Sensei, o sea, increíble tu trabajo. Pues muchísimas gracias por todas sus atenciones. Yo soy Suspiria. Me despido, cierro este programa y voy a volver a abrir para empezar a grabar otras dos pequeñas cápsulas que voy a subir a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, buenas noches y dulces pesadillas. Vuelvo en 5.